A continuación, vamos con la ponencia del profesor Matías Garcete, quien ya nos acompaña y que nos saluda desde la República de Paraguay. Matías Garcete es abogado, especialista en docencia superior y magíster en ciencias penales, docente titular de las maestrías de Derecho Penal 1 y 2. Es defensor público de la ciudad de Asunción y el tema que abordará Matías Garcete es el homicidio y homicidio culposo general y el homicidio por mala práctica profesional. Estimado profesor Matías, bienvenido, muy buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, apreciado doctor Damián Armijos. Un gusto nuevamente estar aquí acompañando a la academia. Ante todo, gracias por su invitación a la Academia Latin Jury nuevamente. Y también felicitarle al doctor Herrera por su excelente ponencia, la cual pude escuchar en gran parte. Bien, es el tema que justamente me pidieron abordar. Es un tema, como ya ven el reflejo del programa, data un poco de las circunstancias de la parte especial, pero como bien en parte lo ha dicho el doctor Herrera, esta construcción de la parte especial no puede ser llevada a cabo sin la construcción de la parte general. Todas esas cuestiones, todas las construcciones dogmáticas que han desarrollado previamente es lo que va a servir como pilar, como bases, la construcción de esta parte especial. Para poder comprender un poco los lineamientos efectivos del homicidio, o como bien denominaba el título, homicidio general, homicidio culposo, y por lo que sería mala praxis profesional. En ese sentido, quisiera un poco dar cuenta de que nosotros estamos en un desarrollo en el mundo jurídico. En ese mundo jurídico donde existen implicancias de reglas y hoy día también se reflejan principios, ciertamente nos enmarca en mayor medida la determinación de las obligaciones que deberán ocuparse las personas. En este caso estoy reflejando un poco el principio ciertos profesionales que tienen a su cargo algunas actuaciones. Es así que las reglas para esas personas se encuentran encaminadas con ciertas regulaciones precisas, más específicas, en un deber de cuidado principal en las circunstancias de su acción. Claramente esto es la determinación de la constitución del delito, lo que sería la acción propiamente, acción u omisión. En ese sentido, vemos también que en el avance del mundo jurídico, y esto es así en el mundo jurídico penal, se fue desarrollando en mayor medida lo que se reconoce en las sociedades de riesgo. Y las sociedades de riesgo han implicado estas circunstancias que han ido cada vez más en desarrollo, como lo es la responsabilidad penal de mala praxis. Antes debemos analizar claramente, en este sentido, la distinción un poco de la construcción de intercrimis. Porque la acción en la determinación de un intercrimis claramente va a sopesar en la distorsión, la diferencia, mejor dicho, en el grado conductual que precisará el dolo o la culpa, como bien el doctor Herrera había pronunciado de cierta forma en su ponencia. Esto es interesante y debe ser realmente analizado, puesto que sabemos las distinciones, ustedes ya lo han analizado seguro en la parte general, las principales distinciones en lo que hace a la construcción del dolo y lo que hace a la culpa. Ciertamente, llamó recordatorio y para construir un poco esta ponencia, lo que hace a mala praxis, quisiera destacar un poco, si me permite el doctor Damián, voy a hacer una presentación cuando me dé el ok. Entonces, iniciaré un poco con esa gráfica que quisiera poner a consideración. Gracias, doctor. Bien, entonces, ¿a qué llamamos esta construcción de acción culposa general? La determinación de la parte general del sistema penal paraguayo, como refleja la ley 1160/97, que es la actualmente vigente, con modificatorias en la 3440/08, enuncia en sus postulados, bien en la parte general,
en lo que hace a la construcción de la punibilidad. Es importante clarificar esta determinación, puesto que en el artículo 17.1 claramente determina el sistema penal paraguayo, esto para que tengan un poco una lógica en la construcción de este debate, que establece que solo la conducta dolosa es punible, salvo que la imprudente se encuentre expresamente establecida como lesiva. Esto claramente, por principio de legalidad, clarifica la discusión que vamos a estar determinando en la construcción posterior en esa acción determinada, la que vamos a estar postulando en la construcción del delito. En ese sentido, esta parte general nos ayuda a distinguir o a denunciar efectivamente que estaremos ante sucesos, hechos delictivos, sucesos que pueden ser catalogados como dolosos o como imprudentes. Nosotros nos reflejaremos en esta circunstancia de la conducta imprudente. Históricamente, esta construcción de lo que sería la adecuación en punibilidad de los hechos culposos surge precisamente en ese sistema mecanizado del mundo industrializado. Cuando empieza el desarrollo de la industria, de la industrialización, debido a que el empleo de los mecanismos, de las máquinas más precisamente, conllevó a que las personas, los seres humanos, tengan ciertas labores específicas en su realización, en su generalidad, digamos, la función que cumplan, es que de ahí además empiezan las nociones de hechos culposos o imprudentes. Lo que determina la dogmática sea una imprudencia consciente o inconsciente, ¿verdad? O sea, la construcción de lo que sería la culpa, como sabemos bien en esa construcción dogmática, donde hasta el causalismo y el no causalismo estaría en la construcción de la culpabilidad, y posteriormente con el finalismo, a través de ese injusto personal del autor que construye Hans Belzer, efectivamente se traslada a la tipicidad, y en este sentido la tipicidad subjetiva. De ahí en más vemos entonces que la construcción de la conducta lo vamos a estar determinando en ese ámbito para reflejar un poco cuál fue el sentido de la conducta en el haber claramente, estoy hablando desde la distribución de la conducta en el mundo exterior, puesto que si bien se refleja un poco la subjetividad de la circunstancia de lo que uno se representaba, en cierta forma siempre sostenemos esa construcción en un catálogo objetivo, en lo que observamos, en lo que podemos determinar a través de análisis como ser medios probatorios. Eso ya es una construcción posterior objetiva. La noción de la imprudencia, para reflejar un poco, es una de las formas, como ya dije, de la tipicidad subjetiva, junto con el dolo. La diferencia de claramente se encuentra en la ausencia de voluntad. En esa ausencia de voluntad del sujeto a alcanzar o aceptar la posibilidad de un resultado. Podemos adelantarnos entonces a construir la noción al hablar de hechos de homicidios imprudentes por mala praxis, que claramente no podríamos estar reflejando en cierta forma la voluntad, o al menos eso es, digamos, en el supuesto de los hechos fácticos donde vemos la mala praxis, principalmente la mala praxis médica. No existe una voluntad de causar un resultado o de anhelar dicho resultado. Por eso es que, como bien había estructurado previamente, el artículo 17, primero de nuestro sistema penal paraguayo, establece que igualmente podemos reflejarnos en los hechos de grado de imprudencia. De ahí más, analizar esa construcción a ese reflejo. El castigo de esta forma de conducta representa ya la ampliación de un ámbito de protección frente al principio de última ratio. Este es muchos llamarían en un entorno generalizado una expansión, la expansión del derecho penal a la parte especial en razón a las conductas. Porque claramente el aspecto doloso de esa construcción a través de la teoría de la voluntad, lo que razonaría en que el dolo construye el aspecto volitivo, el aspecto cognitivo, también hoy día se precisa en mayor medida una mayor noción y construcción de esa imprudencia. Esa imprudencia, lo cual ya desarrollamos y hemos observado que en esa noción no tendríamos la voluntad. Entonces, ¿qué hacemos
cuando un galeno genera una acción, pero claramente dicha acción no conlleva la voluntad de haber ocasionado tal resultado y en su caso además no anheló dicho resultado. Es por eso que la normativa va en transición conforme a las circunstancias, como había determinado previamente, en esa sociedad de riesgo, puesto que la lex artis es un riesgo, implica el riesgo principalmente para la vida y posteriormente para otro bien jurídico tan valioso como lo es la salud. En ese desarrollo, efectivamente, el galeno se encuentra digamos, una dimensión fáctica de determinación en donde su funcionalidad y los objetivos de control, ¿cuáles son los objetivos de control? Esos protocolos o las directivas que se encuentran instauradas en disposiciones del ex artis, es decir, las disposiciones que el estado de salud así lo establece. En el sistema paraguayo, por ejemplo, podemos decir que aquí se rigen por un protocolo del Ministerio de Salud Pública. Entonces, el médico que realiza una acción propiamente debe llevar a cabo conforme a los rangos de protocolo. Entonces, de ahí en más se va a encaminar esa construcción del íter en caso de sucederse un resultado desfavorable. En este sentido, la muerte. Puesto que al hablar de homicidio, estamos hablando claramente del matar a otro, indistintamente a que se quiera o no se quiere, ya es la cualidad que se le da a ese homicidio en decir homicidio doloso o llamarlo homicidio culposo, ya sea por una negligencia, por una imprudencia o por una negligencia, que son los tres extremos precisos del grado de culpa, del extremo de esa culpa, que se van a estar determinando en el grado de acción por parte del sujeto que tiene la cualidad especial, esa funcionalidad. En ese ámbito y en ese orden de ideas, podemos decir entonces que las características también son llamados tipos abiertos, o son las características de tipos abiertos en los hechos culposos, puesto que no cuentan con una descripción detallada de conducta punible. Así, no se dice que precisamente mata culposamente quien inyecta la medicina equivocada al paciente, sino se dice el que por acción culposa causara la muerte de otro. Porque esa es la construcción que genera, estas son las características propias de los hechos imprudentes, como les estaba reflejando, son tipos abiertos. Entonces, claramente el fáctico va a distribuir lo que hizo el galeno, lo que generó ese médico tratante o lo que no hizo, porque claramente también podemos estar ante una acción, una omisión y acción por omisión. Entonces, en esa construcción estamos determinando lo que hizo o lo que dejó de hacer. Porque ese dejar de hacer, el no hacer en el grado de omisión, no es solamente dejar de hacer una cuestión por no querer hacerlo, sino que dejar de hacer lo que demanda el protocolo, lo que estructura la normativa en su grado de funcionalidad. Entonces, esas son las cuestiones determinantes para construir esta parte especial, para construir la modalidad de estas circunstancias que lo denominamos homicidios culposos. Entonces, en ese sentido, vemos que lo determinante son las circunstancias abiertas que establecen este tipo de variables, este tipo de conductas, al decir entonces que el que por acción culposa causara la muerte de otro. Y como dije, indistintamente al fáctico que haya producido esa transición, esa muerte, en la construcción de, evidentemente, lo desfavorable que es para la vida, o incluso podríamos hablar de una lesión culposa también, y en ese sentido cambiaría la parte especial y generaría el sentido de la norma al establecer que el que por acción culposa causara la lesión a otro. Entonces ahí vemos también que estas particularidades son características propias de los hechos culposos, son tipos abiertos, puesto que no precisa directamente las circunstancias adecuadas, puesto que se pueden dar de distintas maneras. Entonces, en el sentido de la disposición, me adelanto a decir esto, en la normativa paraguaya no tenemos un tipo legal que estructure taxativamente el homicidio culposo por mala praxis o la lesión culposa por mala praxis. Lo que tenemos son
la generalidad del tipo, es decir, homicidio culposo. Tenemos un homicidio doloso en el artículo 105, donde justamente empieza el catálogo de tipos legales, lo que hace al libro segundo de la parte especial del código. Entonces empieza en el 105 con homicidio doloso. Dentro de justamente el catálogo de bienes jurídicos protegidos, que es la vida, empieza con la vida y luego más adelante vamos así con la integridad física, la libertad y así sucesivamente. Pero en ese sentido vemos que el 105 nos da homicidio doloso, que sería la variable del que matara a otro, dolosamente, claro está, y causar esa circunstancia y dar la sanción en una expectativa de 5 a 20. Mientras que el sistema penal establece en el artículo 107 del Código Penal paraguayo en la acción de homicidio culposo. Y en ese sentido, el que causa la muerte culposa de otro, claramente tiene un marco penal de hasta 5 años. Porque el marco, vamos a ver un poco más adelante, que una de las variables también se da en el tema de la distribución de los marcos penales. Porque una cuestión va, en la parte especial radica en la adecuación en un marco superior en los hechos dolosos, mientras que los hechos culposos tienen una inferior relevancia en la circunstancia de la expectativa de pena, en el grado de la aplicación de pena. Entonces, esto se debe también en que las formas de realización de la imprudencia son numerosas. Como decíamos, en la imprudencia podemos encontrar incluso más acciones, distintos tipos de acciones, sean acciones o omisiones, numerosas antes que las dolosas. Entonces, por ser esa cuestión una de las características fundamentales, y no existe una punibilidad de cerrar la cantidad de esas variables que construyen esa modalidad culposa, es que se dan estas particularidades de abrirlas, de generar el que causare la acción culposa, a través de la acción culposa, la muerte o la lesión u otra alguna circunstancia. Pero como estamos utilizando un poco el modelo de conducta por mala praxis, es un poco el reflejo de esa acción imprudente, como decíamos, en la funcionalidad del galeno, de este médico tratante, que pone en, digamos, dinámica su acción con respecto a los reflejos del conocimiento de la lex artis. Así vemos que empieza una noción principialista. Decíamos al inicio que a toda regla también hoy día conllevan principios, porque estos son los límites en donde las reglas se van aclarando, se van construyendo y también limitando. Uno de los principios que rigen en el sistema penal, y esto claramente construye la parte especial, es el deber de cuidado o cuidado debido. En esa construcción doctrinaria es que la imprudencia que debe tener cada persona, según cuál sea su actividad que desarrolle, y que represente un peligro para bienes jurídicos de terceros. El galeno, el médico, claramente se adecua a estas variables de un deber de cuidado, puesto que desde el momento del juramento como médico, además de ello, el cumplimiento, como dije, ya sean de reglamentos, protocolos que se encuentren establecidos por el sistema sanitario interno de cada país, genera esa adecuación obligatoria, ese deber de cuidado, cuidado debido. En razón a ello, entonces, ese va a ser el lineamiento principialista al cumplimiento de las reglas. ¿A qué voy? Si la regla me dice esto debo hacer, el sistema de deber de cuidado me estaría reflejando que no debo dejar de hacer porque ese es mi deber. Y en ese sentido se clarifica entonces la adecuación en esa construcción. Tengo una pregunta, no sé si eso lo vemos al final, entiendo. No sé si voy continuando. Sí, profesor. Como gusta, no hay ningún inconveniente. Puede, o sea, en la medida que la pregunta tenga relación con el desarrollo del tema, puede abordarla, no hay inconveniente. Ok. Y a ver, por respeto al doctor que había consultado y de repente teniendo en cuenta, dice doctor Norberto, en el delito culposo siempre existe una relación de causalidad, ya sea por acción o omisión. Nuestro Código Penal Guatemala no contempla la mala praxis. Entonces, aplica lo que es el delito culposo.
en cualquiera de sus modalidades. Es lo mismo que sucede en Paraguay, como le había advertido. Tampoco tenemos en la parte especial la adecuación del tipo como tal, el tipo penal de homicidio culposo por mala praxis o lesión culposa por mala praxis. Entonces, lo que se adecua es o se genera la subsunción en el grado de tipicidad, los tipos legales con respecto al homicidio culposo o en su caso lesión culposa. Hay otros tipos legales que también son considerados en su caso de acuerdo a cuál es el resultado que se va generando al curso de la construcción de ese suceso, por lo cual se determina, ¿verdad? También está incluso la omisión de auxilio, porque la omisión de auxilio, si bien lo clarifica un sentido de dar, como dice el tipo legal, el auxilio a una persona, esa omisión, como estaba clarificando, ya sea acción por omisión, en este caso omisión, en el caso del galeno está adecuado a este principio que es la del deber de cuidado. Entonces, ese principio de deber de cuidado da construcción a la regla de no podemos omitir el auxilio, claramente dentro del rango de las circunstancias que la norma también lo permite, puesto que en el sistema penal establece la excepción a la regla, y cuál es cuando el bien jurídico propio no se vea en peligro. Entonces, claramente, esa es la excepción a la regla. Pero, y el galeno, entonces, también valora esa circunstancia y lo que genera es que este deber de cuidado debe ser el canal en los lineamientos de la regla. Realmente no puede omitir el auxilio de un paciente que está solicitando la ayuda o que está moribundo en una situación, en una cuestión, en una camilla. Entonces, es ahí donde se va construyendo esta cuestión, esta parte especial, a raíz de esta dogmática. Entonces, por eso es importante siempre que clarifiquemos los lineamientos doctrinarios en este ámbito principialista para generar un poco el debate de las reglas. Como dije, las reglas van a ser lo que van a hacer el análisis objetivo. El análisis, por llamarlo así, subjetivo adicional, van a ser estos sentidos principialistas. Para construir la parte especial, entonces, me voy a reflejar la parte en lo que sería el aspecto objetivo, las reglas claras que yo tengo conocimiento, conforme al conocimiento interno de cada uno, la funcionalidad en el grado de especialidad, en este caso, si usamos siempre el ejemplo del galeno, sabemos conforme al protocolo qué es lo que él debe hacer y qué no debe dejar de hacer. Y en ese sentido, vemos entonces el grado principialista en ese deber de cuidado que construye la regla y en esa aplicación construye el tipo. Entonces se adecua la situación conforme a qué bien jurídico fue desprotegido. Por eso le decía, si fue la vida, si fue la salud o alguna otra cuestión, ¿verdad? Que pueden darse. Entonces, en cierta forma, vemos también otra circunstancia como lo es la comprobación. En la comprobación nosotros nos reflejamos un poco que la ausencia del dolo no autoriza a calificar directamente la conducta como culposa, la que requiere de su propio esquema en contrastación, ¿verdad? Debemos comprobar claramente para superar, y en el caso como bien reflejamos en el artículo 17, lo mismo hace, por ejemplo, en el artículo 18 del Código Penal paraguayo. Les quiero leer lo que dice en el artículo 18 del Penal paraguayo cuando habla de la construcción de los errores del tipo. El error, y el título es el siguiente: error sobre las circunstancias del tipo legal. Dice que en el numeral primero, no actúa con dolo el que al realizar el hecho obrara por error o desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo. Pero acto seguido dice, esto no excluirá la punibilidad en virtud de una ley que sanciona la conducta culposa. Entonces, efectivamente, la norma, en su parte general, la construcción de punibilidad, nos da el norte para que efectivamente razonemos en parte especial, no solamente lo que hace a los hechos dolosos. Claramente uno dirá, yo no quise matar, no quise generar la lesión. Eso clarifica la falta de voluntad, pero ello no obsta a que no analicemos la construcción de las acciones imprudentes y cuál va a ser nuestro marco
de construcción, como dije, por un lado, el aspecto objetivo, que serán las reglas, los protocolos a ser enunciados, que fomentan un poco la cualidad en función de cada profesional. Cada profesional se rige por un protocolo, por un accionar. Y el aspecto subjetivo adicional, por llamarlo así, es en circunstancias de la construcción principialista, como lo estamos reflejando en el deber de cuidado o cuidado debido, o la comprobación propiamente. Entonces, el descuido del cuidado objetivamente requerido, y no es posible pensar en participación o tentativa en ausencia de voluntad. Esto claramente se refleja en la distinción de los hechos dolosos, porque no podríamos estar buscando sancionar al galeno por grado de tentativa en una acción de homicidio, puesto que, como decíamos, en ese venir, en los movimientos de quien posee una acción en ese grado permitida, y estos son los nortes un poco de la construcción de la sociedad del riesgo como estamos determinando, porque a raíz de las sociedades de riesgo es que reconocemos la doctrina y en ese grado la famosa teoría de imputación objetiva, y determinamos que todos los médicos están con el permiso debido, o al menos están posibilitados de llevar a cabo una acción de riesgo, lo que le es permitido conforme a la norma, porque el propio protocolo, la propia norma, establece la permisión. Claramente que es un peligro. Generar un corte con el bisturí para realizar una cirugía es un peligro, porque podría ocasionar la muerte, podría ocasionar lesiones posteriores a esa intervención, pero es un riesgo permitido. Lo que de ahí en más vamos a generar es, lo que vamos a ver en la lámina siguiente, es si es que esa reprobación se va basada en haberse generado el aumento a ese riesgo que le es permitido al galeno. Ahora, como bien dice en la lámina, lo que no vamos a poder generar en su construcción ideal es el grado tentativa, porque para la tentativa, en la construcción del intercriminis, precisamos efectivamente los lineamientos del aspecto volitivo y cognitivo, el que con la intención de llevar a cabo un acto dentro de su representación, planifica, prepara actos preparatorios y genera los lineamientos ejecutivos del tipo para llevar a cabo la consumación. Si no lo genera, realmente estamos hablando de... Pero en los grados de imprudencia, en estos accionarios, como estamos reflejando, no vamos a llegar a esos análisis. No vamos a poder llegar porque no hay lo que determinamos en las primeras láminas, que es la voluntad. Claramente tenemos a la culpa, a la imprudencia, en dos aspectos. La primera es una consciente. Cuando uno actúa en la cualidad de consciente, actúa así, quien tiene por posible la realización del delito penal, pero confía que no se producirá. Es decir, aquí sigue existiendo la falta de voluntad, claramente, porque estamos en el grado de imprudencia. Pero ¿qué sucede cuando esto es lo que hace el delimitante, el famoso delimitante de lo que hace el dolo eventual y la culpa consciente? ¿Cuál es el limitante? Cuando el galeno toma intervención en una cirugía, sabe lo que puede llegar a ocurrir, pero él asume su impericia, asume su conocimiento y se refleja de que, o al menos se confía, de que no se producirá el hecho de deceso o una lesión, puesto que él confía en demasía sobre su experticia, confía sobre su conocimiento, la lex artis, confía en su equipo, confía en sus herramientas, confía en todo. Entonces, efectivamente, no existe la voluntad de llevar a cabo el deceso de ese sujeto a quien está realizando la cirugía, pero claramente, de manera consciente, existe una imprudencia, porque existe una imprudencia en cualidad de impericia, porque le genera ahí el aspecto de la confianza por encima mismo del actuar objetivo. Eso es lo que se da en el grado entonces de la culpa consciente. Por otro lado, la culpa inconsciente es cuando se genera ese actuar, así quien realiza el tipo penal culposo sin tener conciencia de ello. O sea, es normalmente, para hacer una distinción en mala praxis, en lo que hace mala praxis,
no hay un alto porcentaje en general en la especie de inconsciencia. Podría ser en un sentido de falta de conocimientos, pero en mayor medida el aspecto de la culpa que más se da en mala praxis, lo que sería el homicidio culposo por mala praxis, es en la culpa consciente, porque se determina que uno tiene conocimientos de la lex artis y sabe el alineamiento conforme al protocolo hasta dónde puede llegar. Si lo genera y sobrepasa esos lineamientos, es ahí donde se desvirtúa ya si es que lo hizo en grado de confianza, porque él se confiaba que iba a poder lograr igualmente salvaguardar la vida sin generar un hecho desaprobado. Entonces, la acción consciente es una de las cosas que se estructura con lo que ustedes ya habrán desarrollado, con el finalismo, porque se da la concepción de la acción personal de autor, donde claramente existe esa conciencia. Es la forma culposa debido a que con esto el autor no dirige su acción hacia ningún resultado. Al respecto también, algunos finalistas dicen que el autor dirige su acción hacia un resultado. Esto es otro lineamiento del propio finalismo, pero sí dirige su acción hacia una conducta. Todo sobre todo, si tiene conciencia de que está violando un deber, una culpa consciente. Entonces, como les digo, este es el factor más usual, más adecuado, digamos, en lo que hace a los tipos de modelos de conducta de mala praxis, puesto que en ocasiones las circunstancias que acarrean la necesidad de salvar a una persona generan en la psiquis del sujeto del galeno a querer salvar a esa persona y en ocasiones supera el grado de confianza para con el actuar objetivo en una realidad. Como decíamos, en el caso ya de la culpa inconsciente, en el caso del autor no sabe lo que está violando en un sentido de deber de cuidado. Y en ese hecho también se puede castigar si se produce algún daño, claramente está. Si nosotros vemos que un galeno es recién recibido, no tiene un conocimiento, como aquí en Paraguay, seguro en otros países también tienen, uno se recibe como cirujano a los 6 años de haberse terminada la carrera, egresa como cirujano y posteriormente se dan las especializaciones. Pero ¿qué sucede cuando un cirujano en una comunidad sin mayores protocolos, sin mayores conocimientos mismos del propio sujeto con respecto a la cardiología, por decir así, le trata a un sujeto, pero lo hace inconscientemente en el sentido de que lo que busca es salvar y ni siquiera piensa en la confianza porque él no tiene luego ese conocimiento especial, sino desconoce los grados, permisiones, protocolos para las circunstancias de la cardiología, puesto que nunca se incluyó en ese conocimiento, nunca generó el desarrollo de ello. Entonces, igualmente eso no le exime de una responsabilidad penal, por ende entonces se podría aplicar la culpa inconsciente, esa adecuación. Porque desconoce el deber de cuidado en ese sentido porque desconoce lo que decíamos la regla, el protocolo para esas circunstancias de índole especial que como lo podría ser la cardiología o alguna otra ciencia específica. Entonces la conducta culposa en los hechos de homicidios se denomina inconsciente cuando al momento de realizar el comportamiento que produce el resultado dañino no sabe que está infringiendo una norma de cuidado. Esa norma de cuidado va a ser nuestra estructura principialista en la adecuación de la regla como tal. ¿Sí? Entonces, esos son la determinación. Nada más esto le agrego para conocimiento, esto es el Código Civil paraguayo, cómo refleja un poco el ámbito de estas particularidades. Cuando habla de la culpa, el artículo 421 del Código Civil dice, esta parte me interesa resaltar, habrá culpa cuando se omitieren aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación. Esto es importante, porque este es el elemento objetivo para un tipo.
para construir la responsabilidad penal. Claramente, cuando formulemos un modelo de conducta, un tipo legal en el marco penal, tendrían que tener las mismas expresiones, puesto que en el grado, si bien esta es una acción omisiva, pero lo que está generando ahí es la omisión al deber de cuidado, que es el sentido principalista de la estructura de la regla de lo que sería los homicidios, las lesiones culposas por mala praxis, porque hay un deber de cuidado. Entonces, bien refleja esta norma que habrá culpa cuando se omitieron aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación. Y la naturaleza de la obligación se ve reflejada conforme a la funcionalidad de cada uno. En el caso del galeno, es un médico que debe salvar vidas, pero esas vidas deben ser salvadas conforme a los lineamientos protocolares que así lo establecen previamente juntas médicas. De hecho, posteriormente en un debate de valoración probatoria de tipo objetivo para la construcción del tipo en un sentido ya investigativo, lo primero que uno debe hacer como estrategia es ver el reflejo de lo que diría una junta médica, porque la junta médica es la que va a determinar si efectivamente se desvirtuó o no los lineamientos del debido cuidado, de ese deber de cuidado o cuidado debido. ¿Quién mejor que los que más conocen de ellos? Porque la Lex Artis es una ciencia especial. Si bien nosotros lo desarrollamos como ámbito de responsabilidad penal hoy día, como decía, por el análisis y la amplitud de las sociedades de riesgo, lo menos importante es indicar que eso se da a raíz de la necesidad de mayor protección para la sociedad por toda esta cuestión. Y esto ya se daba inclusive en la época de los romanos, esto no es algo nuevo. Los romanos incluso podríamos decir que con el aspecto de la ley del talión, el Código de Hammurabi ya establecía incluso una estructura normativa para la adecuación de las diligencias exigidas en la naturaleza para el galeno, a los médicos que llevan a cabo cirugía. Entonces, esos son puntos interesantes. Me quería nada más notar un poco estos lineamientos que podrían servir para una construcción de base de tipo especial, ¿verdad? De la parte especial para la adecuación del modelo de conducta. Otra cuestión interesante también es lo que nos deduce el Código Civil paraguayo, el artículo 1846, y que si bien esto es de responsabilidad civil, ¿verdad? Pero establece que el que crea un peligro de actividad o profesión por la naturaleza de ellas o por los medios empleados responde por el daño causado. Eso le da una adecuación directa y genera, incluso cuando dice, hace una extensión por el daño causado y establece algo que pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero. Fíjense cómo estas son las variables que debemos reconocer en la construcción de la parte especial, puesto que esto podría generar excepciones a la adecuación de la responsabilidad penal. ¿Y cómo adecuaríamos? ¿Cuáles son las vertientes de estas cuestiones? Todo será en base a los lineamientos del deber de cuidado. El deber de cuidado es el que nos va a dar el margen si realmente se superó, si fue una circunstancia, como dice ahí, de fuerza mayor, o fue una cuestión de tercera adecuación, de tercera cuestión como la de un perjuicio ocasionado por tercera persona o por la propia víctima. Esto claramente después se analiza en la doctrina, como decía, lo reitero, en las sociedades de riesgo, y se ve ampliado en la dogmática como hoy día lo reflejamos. Entonces la característica del injusto, a diferencia del injusto doloso, habla de un disvalor de la conducta, un disvalor del resultado, y en ese sentido en los delitos del resultado hay una causación de resultado, lesión, la lesión objetiva del cuidado debido, una imputación del resultado. En los delitos de mera actividad hasta con la realización de comportamiento imprudente. Y así pasamos, quiero pasar directamente a esta teoría, porque esta es la teoría que hoy día es mayoritaria, la teoría que ha coadyuvado. De hecho, muchos tratadistas, principalmente españoles, han escrito sobre la responsabilidad penal por mala praxis y se han abocado al análisis de esas responsabilidades en su adecuación a través de la teoría internacional. Puesto que tanto los homicidios culposos
las lesiones culposas pueden generarse por varias circunstancias, por ende, entonces tratan de generar a través de la teoría de la imputación objetiva las vertientes del desarrollo en el margen de esa funcionalidad, conforme a lo que le era permitido. El incremento del riesgo no permitido sirve para resolver los llamados procesos causales hipotéticos. ¿Por qué estos son procesos causales hipotéticos? Que un galeno reciba a un sujeto en un estado crítico posterior a un trauma severo, claramente es una situación crítica. Es un proceso hipotético que podría causar o la muerte o la continuidad de vida. Entonces, ese es el riesgo que el propio galeno está absorbiendo por la funcionalidad. De ahí en más se va a determinar, entonces, en un sentido de determinar esta circunstancia, nada más un ejemplo, si alguien va conduciendo a más velocidad de lo permitido, y en ese sentido podríamos utilizar el ejemplo adecuando al galeno, si el galeno se extralimita a las permisiones protocolares que el sistema sanitario así lo establece para la circunstancia concreta, sea cirugía, sea incluso una toma de muestra de sangre, toda la actividad de esa especialidad tiene un margen de control. Y todo ese margen de control está por encima, derivado de un deber de cuidado. Entonces, esas son las cuestiones que vamos a analizar cuando generamos si ese galeno llevó a cabo el homicidio culposo habiendo superado el riesgo permitido, es decir, sobrevalorando sus actuaciones funcionales conforme lo permitía la regla que era el protocolo previo, o si ese, como habíamos de la lectura anterior de esa disposición civil, que era muy interesante, o si esa realización, o al menos el resultado, se llevó a cabo por circunstancias ulteriores a esa actuación del galeno, como ser la propia, como bien la establece la propia teoría de imputación objetiva también, la autopuesta en peligro. La autopuesta en peligro en el sentido de que puede ser que la propia víctima haya generado ese deceso y no la actuación de ese profesional por parte digamos, de la construcción de las artes. Entonces, estas son las variables, y en ese sentido, como decíamos, o el aumento del riesgo permitido o la creación de un riesgo no permitido y que ese resultado sea consecuente con ese riesgo creado. Entonces, eso es lo que vamos a determinar en la construcción para adecuar el tipo, ya sea un homicidio culposo. Estoy hablando como lo estructuraría el sistema jurídico paraguayo, porque, como dije, tenemos tipos legales abiertos, tenemos el homicidio culposo o la lesión culposa. ¿Cuál fuese el resultado, siempre y cuando podamos superar esta construcción en grado de imputación, que ha ayudado bastante en las circunstancias de la normativa? Uno de los principios que rige esta teoría de imputación objetiva es el principio de confianza. El citado principio resulta entonces que, conforme al deber de cuidado, la conducta del que en cualquier actividad compartida mantiene la confianza en el otro, se comportará, el otro que se comportará al deber de cuidado mientras no tenga suficiente para dudar o creer de lo contrario. Existe todos tenemos un principio de confianza cuando vamos a un sanatorio, a un centro médico, a un hospital. Confiamos en el conocimiento médico y en los lineamientos protocolares que el sistema sanitario ha establecido para dicha particularidad. Entonces, claramente, me avisan que estamos sobre el tiempo. Bueno, la verdad que me falta mucho, pero podríamos dejarlo para una segunda parte. Voy a tratar de adecuar entonces para ir cerrando. Bien, entonces, lo que decía era que justamente los lineamientos que vemos en esta construcción, ya sea homicidio culposo o lesión culposa, deben verificarse a través de esas regulaciones. Serán nuestros márgenes objetivos. Las reglas, los márgenes objetivos y los principios como el debido cuidado son aquellos que causarán la adecuación y los lineamientos de la regla.
Como decía en una de las proyecciones, esto no es algo nuevo en los lineamientos de regla. Claramente el Código Hammurabi establecía incluso responsabilidades para los médicos de profesión. Por ejemplo, la Ley 218 del Código Hammurabi establecía que si un médico generaba una operación grave y de ello causara la muerte, entonces su sanción sería que deberían cortarse las manos de este médico. Claramente esto es la ley del talión. Pero vemos que el reflejo de la responsabilidad penal, en este sentido, por el margen de la lex artis, cada vez va en mayor desarrollo y estamos hablando de siglos pasados a este siglo, pero lo que sucede con este siglo es que las sociedades de riesgo y el incremento, ya sea de enfermedades y otra cosa sumamente importante, es también el incremento de los mecanismos que utilizamos en la Lex Artis. Cada vez hay más mecanismos, estoy hablando de instrumentos. Esos instrumentos también son variables en la producción de la creación o aumento del riesgo permitido. Por eso, todo ello implica el deber de cuidado y en el grado de conocimiento en esa esfera. Yo no sé, doctor, si cuánto me queda como para ir adecuando un poco mi tiempo. Estamos sobre el tiempo, doctor. Ah, Podríamos pasar a las preguntas. ok, bueno. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. La verdad es que la conferencia ha sido muy interesante. A ver, por aquí tenemos una pregunta de Edgar Renato Rivera. Dice, en Ecuador, el fin no es la criminalización de la práctica médica, pues no toda muerte es homicidio y no todo proceso judicial significa el encarcelamiento de los involucrados. Saludos. Sonia Barcia nos dice en redes sociales, en la legislación penal de su país se aplica la imputación objetiva en negligencia médica o incumplimiento al deber objetivo de cuidado. Ok, bien. Entendí que lo primero es como un comentario, pero muy interesante igualmente. Nada más quiero también seguir un poco de ese comentario al decir que el grado de análisis en la adecuación de estos hechos en grado de imprudencia son, digamos, la expansión, como dije, el expansionismo penal en razón a ese principio de última ratio. ¿Por qué? Por el principio de confianza que poseemos los ciudadanos con respecto a la lex artis y a la interacción con los médicos, con los enfermeros, todos los reconocimientos. Entonces, claramente los principios de confianza y otros principios más son los que generan un poco la expansión de esa última ratio, como bien indicó un poco el comentario. La segunda pregunta que hace la doctora con respecto a los lineamientos de la parte un poco dogmática y parte especial del sistema penal paraguayo, le digo que nosotros aquí tenemos un lineamiento finalista, porque a raíz del artículo 26 de nuestro Código Penal, que refleja justamente los lineamientos a través del acto de tentativa que genera bajo la representación del autor. Claramente eso es de mi gusto personal del autor, lo que construye el finalismo. Pero en ocasiones se ha dado la construcción dogmática, lo cual no está cerrado al tema de la construcción dogmática en los hechos, digamos, en los diversos casos penales que se lleven a cabo la teoría de la imputación objetiva. De hecho, es un tema muy debatido hoy día. Tenemos casos muy complejos y muy anecdóticos, pero les digo que los hechos de homicidios culposos por mala praxis normalmente culminan aquí por una circunstancia procesal, no tanto por construcción dogmática penal. ¿Cómo es eso? Que en el artículo 25 del Código Procesal Penal establece que serán motivos de extinción de la acción penal los hechos y nos remite al numeral 10 que dice que cuando se lleven a cabo la reparación del daño ocasionado con la víctima. Entonces, como hoy se adecua, claramente eso se da en los hechos culposos. Como les dije, el tema de la mala praxis, los hechos resultantes de mala praxis hoy día se dan o se adecuan en los hechos calificados como homicidios culposos. Al adecuarse a ese tipo legal de homicidio culposo, nos remite a la parte procesal, entonces comúnmente aquí hoy día termina con una reparación por el hecho de homicidio culposo y se explique la causa. Entonces muchas veces no se llega a un debate de fondo en un juicio oral y público para ver si realmente podríamos
adecuar el tema de la construcción del riesgo permitido, el aumento del riesgo permitido, la creación de un riesgo prohibido o la adecuación de los principios de confianza y la propiamente adecuación de autopuesta en peligro. Entonces no llegamos muchas veces a eso porque el sistema permite esa reparación. Excelente, estimado doctor. Le cuento que por aquí en redes sociales, por ejemplo, Sandra Alemán dice, agradecería a Latin Juris que pueda hacer una segunda participación del doctor. Hemos aprendido mucho. En ese contexto, estimado doctor, pues le extiendo mi agradecimiento por acompañarnos y le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bien, muchas gracias, doctor, nuevamente. Siempre un gusto compartir con Latin Juris. La verdad que tanto es un gusto que le siento como familia, entonces yo siempre estoy a su entera disposición y de todos los doctores y doctoras que me quieran seguir consultando en las redes sociales sin ningún problema. Un gusto siempre y a sus órdenes para cuando me llamen. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias igualmente, estimado doctor. Muy buenas noches.